Bueno, el cuidado de la voz es algo que me toca muy de cerca. Cuando empecé a trabajar me encontré con un problema que no sabía que tenía, y era que al trabajar todo el día como docente de nivel secundario y primario, cuando llegaba la noche yo no podía emitir un sonido. Entonces era muy dramático para mí porque hacía un montón de cosas para desinflamar las cuerdas vocales para el otro día volver y empezar con el mismo problema. Entonces creo que la mayoría de los docentes no tenemos herramientas para enfrentar esta situación de hablar tanto, de usar tanto la voz. Por suerte tenía amigos que habían estudiado música, entonces ellos me empezaron a enseñar cómo manejar la respiración y demás. Entonces creo que es algo que debemos prestarle más atención, que debemos formar. Entonces, en síntesis, el problema de la voz para el docente es un tema que se aprende. Las jornadas laborales de los docentes conllevan exigencias corporales a las que se debe prestar especial atención. Una de las principales es el cuidado de la voz, que para el colectivo docente representa su herramienta de trabajo. Generalmente, los malos hábitos y ambientes de trabajo inadecuados generan un preocupante incremento de enfermedades relacionadas al sistema de fonación. Entonces, ¿cómo pueden las instituciones educativas promover el cuidado de la voz en sus docentes? ¿Qué técnicas pueden emplear los profesores para cuidar su voz? Nuestro equipo visitó el Colegio Adventista Las Acacias en Uruguay y FADMINAS en Brasil para conocer algunos cuidados de la voz que compartiremos en este episodio para ayudar a los profesores y a aquellos profesionales que usan su voz para trabajar a prevenir problemas o enfermedades al respecto. Acompáñanos en esta edición del programa Educación para conocer esta información. El Colegio Adventista Las Acacias se encuentra en el sector José Cerrato, 3630, es un sector céntrico, con una calle muy transitada que es General Flores. Y bueno, estamos alrededor de 65 años acá, más o menos en 1954 se fundó el colegio acá. Y bueno, el sector es un sector muy poblado, hay muchas viviendas, muchos barrios, en lo cual la gente está muy contenta porque opta por una escuela con principios, con valores. La FADMINAS es una escuela con régimen de internado y externado. Está ubicada en Lavras, Minas Gerais, en la región sudeste de Brasil. El colegio cumplirá 40 años el próximo año y tenemos aproximadamente 900 alumnos, 400 de educación básica y 500 del nivel superior. El cuidado de la voz es importante porque las cuerdas vocales son un músculo. Vibran paralelas al suelo, entonces el aire pasa y tenemos un control aéreo muscular. Así que si no logramos trabajar adecuadamente la respiración y la fuerza con que las cuerdas vibran para hablar, las estamos forzando. Y como cualquier músculo, cuando es forzado presenta molestias y las cuerdas vocales son muy finas, muy sensibles. Como ella queda con una vibración en todo momento, cuando producimos un abuso vocal, como limpiar la garganta o hablar más fuerte para llamar la atención de la clase, cuando la clase es muy bulliciosa o cuando estamos dando clase y la clase va aumentando el ruido, y el maestro va aumentando el volumen de su voz para que su voz sobresalga. Vamos molestando la voz sin sentirlo. Luego viene la ronquera, a veces aparece un incómodo dolor. Tienen 5 clases y ya no tienen más voz. Eso es muy común. La voz, la verdad que es la herramienta principal que tenemos para trabajar, así como la tienen los profesores. Así que es importante para nosotros el cuidado, la prevención. Hay muchos factores que nos afectan, por ejemplo, el cambio de clima enseguida. Y como es la principal herramienta de trabajo que tenemos, debemos cuidarla mucho. Cuando estamos mal de nuestra voz, nuestro trabajo está limitado y por ahí eso nos dispone a poder perder en todo caso días de trabajo porque nuestra voz no está en las condiciones correctas que
tenemos que trabajar diariamente. Como maestro de educación física, solemos trabajar en lugares abiertos y a veces tenemos que hablar un poco más fuerte. Pero yo busco hablar más de cerca a los alumnos. Y como esta disciplina no necesita que se hable mucho, sino que es más para mostrar con gestos y mostrar qué deben hacer, es más tranquilo. Gracias a Dios, yo doy clases hace 23 años. Este año se cumplen esos 23 años y nunca tuve ningún problema con mis cuerdas vocales. Ya me quedé ronca, pero una sola vez en todo este tiempo. Yo tengo mucho cuidado. Intento no gritar en clase. Yo imposto mi voz para hablar un poco más fuerte cuando es necesario, pero sin gritar. Y eso también protege mucho mi voz, que es un recurso que al inicio del año, al comienzo del semestre, comento con mis alumnos. Este es el material que tengo para trabajar, es mi herramienta, entonces necesito cuidarla. Así que no vamos a hablar al mismo tiempo. Converso mucho con ellos acerca de eso porque realmente tengo que cuidar mi voz para no tener ningún problema grave que pueda alejarme de mi trabajo. Hasta hoy no he tenido ningún problema en mi voz, pero de verdad yo cuido mucho. Yo estoy siempre atenta en mi tono de voz. Yo no me gusta hablar muy fuerte, tampoco muy bajo. Siempre un tono moderado y que todos puedan escucharme. Como yo trabajo con niños más chiquitos, entonces mi entonación siempre cambia. Si estoy feliz, uso mucho mi fisionomía para comunicarme también. Yo bebo mucha agua durante el día. Siempre estoy bebiendo agua. Y también motivo para que ellos también tomen agua, beban bastante agua. Pero siempre tratando también de hablar parada, ¿no? En pie, para que la voz también tenga una dimensión mejor y alcance a ellos. Los colegios, en nuestro caso en Uruguay, tenemos pocos alumnos y entonces eso favorece porque no es que estás en un aula gigante con mucho ruido. El docente se ve muy beneficiado con el uso de la voz porque en el aula cuenta con niños, ¿cierto? La cantidad de alumnos, muy poco, más o menos 15 alumnos por salón. Por lo tanto, en ese sentido, es de satisfacción para el docente trabajar con un uso correcto de la voz, un uso a lo mejor con una voz adecuada para trabajar los aprendizajes para los alumnos. Yo tengo la alegría de tener una turma chiquita. Somos 11 alumnos, entonces el trabajo es más personalizado. Estamos siempre cerquita uno del otro. Llegamos, nuestra rutina es básicamente eso. Llegamos, nos saludamos, guardamos las mochilas, sacamos la agenda y ponemos arriba de mi escritorio. Luego pasamos a la parte de Biblia, donde escuchamos algunas historias de la Biblia. Estudiamos todos juntitos sentados. Y después me gusta mucho trabajar con ambientes de aprendizaje. Entonces en mi salón yo divido de príncipes y princesas, así los llamo. Entonces, como somos 5 princesas y 5 príncipes, siempre trabajo con 2 grupos. Y mientras los príncipes están con una actividad lúdica, trabajando un poco de ludicidad o motricidad, yo estoy con las princesas. Sentamos en la mesa y trabajamos juntos. Entonces mi voz puede tener un alcance mejor y yo no estoy ahí forzando, tratando de hablar más fuerte para llegar a ellos, porque ellos están cerquita. Y entonces termino con ellos, con ellas, y voy ahora para ellos, con los príncipes. Y vamos a ver cómo estamos trabajando el movimiento de pinza, si estamos trabajando motricidad. Entonces estamos siempre cerca. Y tener un salón más reducido, más chiquito, y el número de alumnos más reducido, es un facilitador para nosotros como maestra. En el nivel superior yo trabajo con pedagogía, ciencias contables, administración y publicidad. Doy 10 clases en esos 4 cursos y es muy tranquilo. Son clases pequeñas con un promedio de 30 alumnos en cada clase. Y este tema de la voz es tranquilo de trabajar, porque es nivel superior y no necesitamos hablar tan fuerte. Yo trabajo con más o menos 200 alumnos durante la semana. Y mi voz realmente se queda muy cansada. Entonces, cuando no estoy trabajando,
Realmente evito conversar mucho. Trato de beber mucho líquido. Siempre tengo una botella en la clase para hidratar mi voz. E incluso agrego jengibre al agua que bebo para ayudar más a mi voz. Los problemas más comunes son la pérdida de voz, que la persona se quede ronca y que la voz empiece a apagarse. Entonces, para quien trabaja con la voz, cualquier cosa que dificulte el buen funcionamiento de las cuerdas vocales hace que eso se refleje en la calidad vocal. Y a veces llega a desaparecer completamente sin conseguir hablar una palabra. Y eso es lo más común cuando pensamos en un profesional como el maestro. Con el uso intenso y el cansancio vocal, inicialmente se siente la pérdida de la calidad de la voz y esta puede dejar de funcionar por 1 o 2 días. Se queda aquella voz muy débil, sin tener ninguna condición para dar clases, y después la voz vuelve de a poco. Es importante conocer los problemas más comunes que se presentan con la voz ante el uso constante de la misma. Sin embargo, aún más importante es que los profesores conozcan qué factores influyen para el uso adecuado de la voz, como respirar correctamente, tener buenos hábitos y hasta controlar el estrés. Estos consejos de los especialistas vienen ayudando a los profesores de las instituciones educativas adventistas a prevenir problemas con la voz. La voz es una herramienta de trabajo. Yo no tuve ningún problema serio así con la voz o con las cuerdas vocales. Ya tuve la voz ronca, cosas así, pero principalmente cuando pasamos por el periodo de vacaciones y luego volvemos al trabajo, ahí se fuerza más la voz, pues estaba acostumbrada con el descanso. Entonces se fuerza un poco más la voz en las primeras semanas, pero luego vuelve a la normalidad. Yo siempre intento beber mucha agua, pues sé que es necesario y que es uno de los cuidados para mi voz. Además de evitar gritar o forzar mucho la voz, pues eso también perjudica las cuerdas vocales. El profesional que trabaja con la voz necesita tener algunos cuidados para mantener su voz saludable. Siempre recomendamos una buena noche de descanso. Es muy importante para que el profesional se restablezca. Es un momento de reposo vocal. El cuerpo es rehidratado, las cuerdas vocales son rehidratadas. Y eso es muy importante, así que hace mucha diferencia. El profesional que no logra dormir o que duerme poco, también se siente eso en la voz. En relación a la hidratación, necesitamos mucha agua durante todo el periodo de uso de la voz y agua en pocas cantidades durante todo el tiempo. Así que no sirve de nada que en el intervalo de una clase el maestro beba un vaso grande de agua y luego vuelva a dar 1 o 2 clases más. No, él necesita beber agua en todo momento, poca hidratación, pero de manera constante durante el día. Hay una fruta, que es la manzana, que todos dicen que es muy buena, y es que en realidad la manzana tiene un poder astringente, afina la saliva y es como si limpiase nuestro tracto vocal, por eso hace bien. Entonces, la manzana es muy recomendada y todos hablan bien de la manzana. El gran secreto es el agua, reposo y algún preparo vocal que pueda tener el maestro. Creo que algunos profesionales tienen más facilidad de perder la voz, de tener algún problema, y hay otros que son más resistentes. Eso es de cada persona. Los que son más débiles necesitan tener más cuidado. Los resistentes tienen la suerte de ser resistentes y tienen menos problemas, pero los más débiles necesitan tener muchos cuidados. En realidad las cuerdas vocales es un músculo y hay varios factores que pueden estar ayudándonos o perjudicándonos. Creo que la herramienta principal es el tema de la respiración, tener una respiración abdominal que nos ayuda justamente a no esforzar las cuerdas vocales y a que nuestra voz sea proyectada, más allá de, y además las profesoras y los profesores que están en una sala con muchos chicos, que por ahí el volumen es más alto, uno tiene ayuda, ¿no? Tecnología que pueda ayudar
pero al estar ellos y ser la principal herramienta para comunicarse la voz, es indispensable aprender a respirar bien, que sea una respiración abdominal, que trabaje bien el diafragma. Hay ejercicios que ayudan para esto también. Otra de las cuestiones que también nosotros lo sentimos en la parte de radio es cuando uno está demasiado estresado, con mucha tensión, los músculos se endurecen más, especialmente la parte del cuello y las cervicales, y eso ayuda a que nuestra voz vaya a tener algún tipo de disfonía. Entonces la tensión, el estrés también es un factor importante para tener en cuenta. Hay diferentes técnicas de relajación, hay ejercicios que pueden ayudar para disminuir la tensión en la parte del cuello, y es indispensable nosotros estar atentos, ¿no? Cuando nuestra voz ya comienza a no tener su tonalidad regular o no se proyecta de la misma manera, nosotros poner la atención y ver cuál de esos factores nos puede estar perjudicando. Ahora nosotros buscamos tener muchos cuidados. Uno de ellos es la postura. Muchos piensan que la voz no tiene nada que ver con la musculatura del cuerpo, pero sí tiene que ver, principalmente el uso de la espalda y el abdomen, que son músculos grandes y que ayudan en la postura. Y la postura va a ayudar mucho en el tema de la voz. Buscamos hidratarnos mucho, tomar mucho líquido durante el día para hidratar, no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra voz. Aquí en FADMINAS, en una de nuestras capacitaciones, tuvimos un taller con una fonoaudióloga. Y ella nos dio varios consejos sobre cómo cuidar de la voz, ejercicios que podemos hacer antes de las clases, hacer el calentamiento, la importancia de mantenernos hidratados, de mantener la garganta hidratada para no perjudicar nuestra voz. Además de también algunos hábitos que yo tenía, pero no conocía, no sabía que eran perjudiciales. Por ejemplo, estamos roncos, con un poco de ronquera, de la voz ronca. Entonces eso es común usar jengibre. Y yo, por ejemplo, usaba porque genera un efecto de anestesia en las cuerdas vocales, en la garganta, y uno piensa estar mejor. Pero por estar anestesiado uno fuerza la voz sin percibirlo. Así que hay algunos hábitos que yo tenía y descubrí que eran perjudiciales para mi voz. Entonces fui dejando esos hábitos y cambiándolos por otros mejores. Bien, o que me ha ayudado, una mamá que era fono, ella me ayudó en algunas cosas. Y sí fue un día en mi salón, justo para hablar con mis alumnos, y me escuchó. Y entonces me decía que yo hablaba demasiado bajo, que eso también no era bueno para mi voz, y que yo debería hablar de una manera más fuerte, no tan fuerte, pero que pudiera todos escuchar. Y entonces ese tip me ayudó. Y además el uso de beber mucha agua. Y si yo voy a dar alguna indicación general, siempre hago parada, porque eso también ayuda, la postura me ayuda. Una cosa también que a veces hago, pero si voy a hablar en una semana de oración, supongamos, o en culto con todos los niños, es hacer un poco de aquecimiento en la voz. Entonces yo trato de aquecer un poco la voz en estos momentos, pero no todos los días. Infelizmente eso no lo hago. El músculo abdominal y el músculo de la espalda, el grande dorsal y el abdominal, son músculos que mantienen nuestra postura. Si tenemos músculos débiles, automáticamente eso también va a influir en nuestra voz. Sería muy interesante para el maestro hacer algunos ejercicios de fortalecimiento. Como las cuerdas vocales son un músculo, si trabajamos algunos ejercicios constantemente, es posible fortalecer ese músculo. Entonces hacemos en terapia varios ejercicios para fortalecer y dejar al profesional listo para usar su voz. Hay uno. Puedo hablar de un ejercicio que es muy bueno. Las cuerdas vocales trabajan con vibración. Entonces podemos hacer una vibración como si fuera un calentamiento vocal. Provocar una vibración que no moleste, pero que caliente porque hace circular la sangre. Y de cierta manera prepara la voz para hablar. Entonces podemos trabajar con vibración tipo murmullo. En general aconsejo lo siguiente: cuando están de camino a la escuela dentro del auto, ponga música para escuchar, pero no canten esa música, solo murmullen.
Y ahí la voz va a hacer todas las intensidades, todos los graves, bajos y altos. Y va a preparar la voz para hablar. Entonces podemos hacer vibración con murmullo y vibración de lengua también. Pasa que no todas las personas logran hacer esto, pero siempre es ideal que la persona busque, que el profesional que está sintiendo una molestia busque una orientación del fonoaudiólogo o del otorrino, y ahí se hace un programa con el tiempo adecuado para estas vibraciones y otras actividades que puedan ayudar. Pero el murmullo, la vibración mientras cantan, creo que siempre ayuda a preparar la voz para hablar. Siempre es bueno tener la consulta con un otorrinolaringólogo o con una fonoaudióloga para ver primero cuál es el estado de nuestra voz y cuáles son los cuidados que tenemos que tener con las cuerdas vocales sobre todo. A medida que se va pasando el tiempo, que van pasando los años, se produce un desgaste. Es un músculo que se desgasta. Entonces, cada uno de nosotros debería tener una verdadera y una principal atención a lo que son nuestras cuerdas vocales. Así también para analizar un poco el tema de la respiración, cómo está nuestra tensión, hasta el estrés nos puede afectar en nuestra forma que la voz afecta la voz. Creo que tenemos que tener políticas con el tema del ruido, del bochinche, de la contaminación sonora, ¿no? Que el docente pueda tener estrategias que hacer frente al ruido intenso, y que no siempre elevar la voz es la mejor solución. Entonces, esta es otra manera, aprender estrategias para bajar el nivel de ruido. Por ejemplo, vamos a hacer un recreo sin tanto ruido. Una vez yo había llegado a la decisión de cortar el recreo si gritaban excesivamente, porque parecía que gritaban por todo era grito. Nosotros podemos educar para tener una escuela un poco menos bulliciosa, que entre todos cuidemos la voz de todos, ¿no? Factores como el ambiente laboral, que en muchas ocasiones no es el más adecuado por el ruido, la cantidad de alumnos, la falta de ventilación de los ambientes, etc., también influyen en el cuidado de la voz de los docentes. Por eso, es necesario que las instituciones educativas promuevan espacios de trabajo saludables y que desarrollen un plan de actividades para que sus docentes obtengan la información necesaria para promover el autocuidado de su voz. ¿Qué debemos hacer como sistema? Ayudarlos y buscar formas de que aprendan, y buscar especialistas que nos ayuden a eso, en talleres docentes, en encuentros de docentes. Los profesores de música, como fue mi caso, pueden ayudar porque ellos tienen un mejor manejo de eso. Y luego los factores ambientales, porque hay situaciones ambientales que favorecen este tema. Y el docente, una vez que aprende, también es un multiplicador de eso. Aprovechamos el Día Internacional de la Voz, que es el 15 de abril. Entonces, generalmente ese día hacemos un taller, regalamos una botella de agua con una manzana y un folletín. Este año hicimos eso aquí en el colegio, en las capacitaciones de los maestros al inicio del año. Y es común hacer eso aquí en Fatminas. Hacemos una capacitación y al final hacemos un calentamiento general con los docentes. Se enseña algunos ejercicios que puedan realizar y también aclaramos sus dudas. Me imagino que en otros lugares los profesionales también hacen eso. Creo que cuanto más sepamos cómo cuidar la voz, más ayudamos a estos profesionales a evitar futuros problemas. Aquí en la escuela tenemos una maestra que es fonoaudióloga. Entonces ya en 2 oportunidades, incluso hace poco tiempo, en el curso de capacitación nos enseñó a los maestros cómo cuidar nuestra voz. ¿Cuál es la mejor manera para tener cuidado? ¿Y cuáles son los procedimientos para tener cuidado todos los días? Y cuando estuve ronca, que sucedió hace algunos años, ella me enseñó cómo debería cuidar mi voz. Entonces, esa aproximación, incluso dentro de nuestra empresa, de nuestro colegio, con una fonoaudióloga cerca, nos ayuda mucho para conocer los cuidados de la voz. A lo largo de la semana, mi voz fue volviendo poco a poco. Pero el colegio sí se preocupa, tanto que nos brindan esta oportunidad
de hablar con la especialista, pues saben que ya hubo maestros que tuvieron problemas con su voz. Entonces, esa es una preocupación incluso por cuenta de la cantidad de clases que damos semanalmente. Ya tuvimos un músico hablando para nosotros, porque incluso los músicos entienden mucho de este tema de la voz. Entonces él nos dio un entrenamiento, mostrando cómo debemos actuar en relación a la voz. Y en la educación adventista, la administración se ha preocupado mucho con el tema de la voz, pues es nuestra herramienta de trabajo. Yo tengo la alegría de hacer parte de esa educación adventista há más de 17 años. Y lo que me encanta en esta educación es que ellos siempre están preocupados con nosotros, los maestros. Y entonces, si yo tengo muchos alumnos, yo siempre tengo un auxiliar. Entonces, con el auxiliar nos dividimos y eso me ayuda con mi voz. Entonces, tratamos de siempre estar trabajando en ambientes de aprendizaje y con estos ambientes me facilita muchísimo. El uso de la voz en un salón con muchos alumnos siempre requiere una ayuda más. Entonces, la escuela, el colegio, la educación en general está atento en eso. Está preocupada en mantener números de alumnos también más reducidos para que también pueda ayudar en eso. Creo que es muy importante esa preocupación de la educación con la voz del maestro, porque es el medio de trabajo que tienen. Si tienes un maestro sin voz, no tiene su herramienta de trabajo, lo que lleva a casos de ausencias del trabajo para tratamiento. Entonces siempre es mejor trabajar para la prevención. Eso es cada vez más común. Las personas que trabajan con su voz ya lo saben y la educación ayuda mucho a los maestros. Yo tengo algunas amigas que trabajan con un pequeño micrófono. Entonces a veces la persona tiene mucha sensibilidad en su voz. Es mucho más propensa a quedarse ronca y ahí se hace un trabajo de prevención. Se pone el micrófono pequeño, una caja de sonido pequeña, a veces la clase también es pequeña, pero eso ayuda al profesional. Ya no necesita aumentar mucho el tono de su voz para alcanzar al fondo de la clase. Entonces sí, hemos visto algunas iniciativas de la educación que vienen ayudando a los maestros a mantener sus voces y eso es muy importante. Todas las iniciativas que promuevan las instituciones educativas para el cuidado de la voz son de suma importancia. Recuerde que para tener una rutina laboral saludable, sobre todo si su herramienta de trabajo es la voz, necesita consumir 2 litros de agua al día, pues es el mejor lubricante para las cuerdas vocales. Además de seguir los consejos de los especialistas brindados en este episodio. Si quiere revisar de nuevo este contenido o compartir esta información, ingrese a nuestro canal de YouTube Educación NT. Nos vemos la próxima semana.